Bueno, este video va a tratar sobre el tema 2 de la materia estructura de datos, procedimientos recursivos. El principio de la recursividad, ese es el nombre, y dice, toda función recursiva deberá tener un fin y una llamada a sí misma. Si no, entonces no se considerará recursiva. Vamos a ver este ejemplo. Dice aquí, llamadas a una función recursiva. Bueno, voy a explicar este método recursivo. Está escrito en C. No regresa, aparentemente, y el método debe de cumplir con la especificación que vimos acá. Dice, toda función recursiva deberá tener un fin y una llamada a sí misma. Vamos a analizarlo. Dice aquí, el método se llama recursivo. Recibe un entero que lo guarda en la variable paramétrica num. Y bueno, aquí está el nombre y acá, si te fijas, está la invocación a sí misma. Entonces ya cumple con la condición 1 que dijimos acá, deberá una llamada a sí misma. Ahora dice aquí, deberá tener un fin. Vamos a analizar aquí en el código y aquí se pregunta si número es menor que 4. Este es el fin, ese es el caso base. ¿Cómo entendemos que va a funcionar este valor? Bueno, se supone que yo le debo de mandar un número que debe de ser menor a 4 porque si no, de inmediato el caso base se activa. Es decir, si por ejemplo le mando un 12, en cuanto entra, imprime el 12, muestra el 2 en pantalla y luego se pregunta, ¿12 es menor que 4? No. Entonces termina la invocación. ¿Cuándo entra a este if? Con valores menores, que pueden ser negativos o que puede ser desde 0 hasta 3. Por ejemplo, aquí la ejecución le mandan un 0 como valor inicial. Aquí se nota porque esta es la primera invocación. Y vamos a ver cómo funciona. Ahora, la función no regresa, no tiene un valor de retorno, se llama recursiva función, leída estrictamente en español y recibe un entero que guarda no. ¿Qué es lo primero que hace? Lo muestra en pantalla y lo siguiente es el caso base. Siempre va a haber un if dentro de una función recursiva. Entonces, aquí está preguntando el if si el número es menor que 4. Si lo es, si verdaderamente el número es menor que 4, entonces se invoca a sí misma, incrementando el número. Si, por ejemplo, le mandé un 0, pues pregunta, imprime el 0 en pantalla y luego pregunta, ¿0 es menor que 4? Sí. Entonces, como es un sí, entra y se manda el 0 más un 1 que lo convierte en 1. La siguiente invocación, num vale 1. Y así sucesivamente hasta que, mientras sea más bien menor que 4. Entonces, ahora, dice aquí, nos habla este texto, dice, el orden de invocación de una función puede alterar la ejecución de la misma. Véase este ejemplo. Primero vamos a analizar lo siguiente. El imprimir el número está primero y el caso base está después. Terminando de analizar este método, vamos a pasar a otra diapositiva donde estén al revés. El if va a estar arriba y el imprimir print va a estar abajo. Bueno, en este esquema es donde se ven las diferentes invocaciones que se hacen. Bien, imaginen que tenemos un botón que le damos clic y se invoca la función recursive function y se lleva un 0. Entonces, entra con un 0 y se ejecuta en pantalla o más bien en memoria esta invocación que es que num vale 0 y luego la siguiente línea es que imprime el valor, es decir, print 0. Y luego la siguiente línea lo que hace es que pregunta, ¿0 es menor que 4? Sí, entonces entra y se invoca de nuevo la función llevándose un 0 más 1, que es esta línea de aquí. 0 más 1. Entra y
lo primero que hace es que muestra el valor que es un 1. Aquí está, print 1. Y luego pregunta, ¿1 es menor que 4? Sí. Entonces se invoca de nuevo llevándose un 1 más un 1, que es esta invocación. Hasta ahorita, ¿cuántas invocaciones tenemos? Recursivas 2, 1 más 1, 0 más 1 y la original que es 0. Bien, y cuando entra, imprime y me muestra esta línea que es el 2. Entonces después entra el if. 2 es menor que 4, sí. Entonces invoca a sí misma con un 2 más 1 y se invoca esta, que es 2 más 1. Y luego se va al print y nos muestra el print 3. Evidentemente ya se hizo la suma y se actualizó la variable num. Pregunta. Después de que muestra el print 3, se va a la pregunta. 3 es menor que 4, sí. Entonces entra y invoca se invoca a ella misma teniendo un 3 más un 1, que es esta de acá. 3 más un 1. Y la primera línea es un print, que es 3 más 1, 4. Pregunto, después de imprimir en pantalla, pregunto, ¿4 es menor que 4? No. Entonces, no entra, es decir, ya no se vuelve a invocar, porque se ignora el if y termina la llamada. Termina la llamada esta y se destruye y regresa a esta, se destruye, regresa a esta, se destruye, regresa a esta, se destruye, regresa a esta y ya terminó la ejecución recursiva. El caso base, ¿qué fue lo que hizo? Pues que me rechazó la invocación. Ahora vamos a ver la misma función, pero con las líneas invertidas. El if con todo su contenido está arriba y el print está abajo. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona y van a ver que va a hacerlo de muy diferente manera. Se invoca y le vamos a volver a mandar el 0. Entonces aquí está. Función recursiva 0. Pregunta, ¿0 es menor que 4? Sí. Entonces se invoca a sí misma con un 0 más un 1. ¿Qué es lo que pasó? Fíjate bien, aquí no imprimió nada, sino que ya se está invocando en su primera recursión, ya se está invocando con 0 más 1 sin imprimir, porque evidentemente se hace la llamada y se pone pausa a el recurso function 0, se pone una pausa porque ahora se invoca 0 más 1, que es esta. Entonces, ahorita entro a esta y lo primero que hago, en lugar de imprimir como la otra, lo primero que hago es preguntar. Pregunto, 0 más 1, que es 1, ¿es menor que 4? Sí. Entonces entra y se vuelve a invocar a sí misma. Es decir, esta también se pone pausa y se invoca a sí misma con un 1 más 1, que es esta de acá. Entra con 1 más 1 y hace la pregunta. 2, que es 1 más 1, ¿es menor que 4? Sí. Entonces se invoca a sí misma con un 2 más 1 y invoca a esta. Quiere decir que al estar invocando en 2 más 1, pusimos pausa a esta y a esta. Vamos a ver qué sigue. Entra con 2 más 1. Num vale 3. Pregunta, ¿3 es menor que 4? Sí. Entonces se invoca a sí misma llevándose un 3 más 1, que acá está, 3 más 1. Ya estamos en el cuadrito más interno. Y entra con el 3 más 1 y pregunta, 3 más 1 es 4. Pregunta, ¿4 es menor que 4? No. Entonces, al rechazarse, se pasa acá y ahora imprime el 4, que es este de aquí. Termina la invocación de 3 más 1, se destruye y regresa a la función que se quedó aquí. Y entonces termina esta llamada y regresa y imprime el 3. Y termina, después de imprimir el 3, se borra de memoria este penúltimo cuadrito. Ya se borró el último y también se borra este cuadrito. Y ahora se regresa a 1 más 1. Entonces, ¿qué quedó pendiente? Pues el print.
1 más 1, 2. Entonces muestra el print, que es un 2. Termina la llamada al 2, regresa a la inmediata anterior que quedó pausada aquí y me muestra el 1, termina la ejecución, regresa a la inmediata pausada que era la de 0 y muestra el 0. ¿Qué diferencia hay que el caso base quede arriba y el código quede abajo? Pues miren, en este caso imprimió de atrás para adelante, es decir, nos muestra 4, 3, 2, 1, 0. Y en el caso anterior, como primero imprime y luego invoca, entonces nos imprime 0, 1, 2, 3 y 4. Y bueno, ¿qué es la programación recursiva? Dice que es crear una rutina recursiva, requiere principalmente la definición de un caso base, eso ya lo habíamos dicho. Y definir reglas para subdividir casos más complejos en el caso base. También ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en el caso del factorial de 5. Para una subrutina recursiva es esencial que con cada llamada recursiva el problema se reduzca de forma que al final llegue al caso base. También ya lo habíamos visto. En este caso, pues, ¿cuál es el problema de este segundo ejemplo? Pues aquí la idea de esta función recursiva básicamente es que el número se incremente hasta llegar a 4. Al momento de que llega a 4, ya no hay forma de comparar que 4 sea menor que 4, por lo tanto, siempre se va a detener en 4. Si le envías un número mayor o igual que 4, simplemente no va a invocar la recursión. Si le mandas un número negativo, pues ese número negativo va a ser menor que 4 hasta que se vuelva 0 y luego se va a volver 1, 2, 3, 4 y ya el 4 no será menor que 4 y entonces va a salir. Y el siguiente texto dice, algunos expertos clasifican la recursión como generativa o bien estructural. La distinción se hace según de dónde provengan los datos con los que trabaja la subrutina. Si los datos proceden de una estructura de datos similar a una lista, entonces es una subrutina. Esta subrutina, perdón, es estructuralmente recursiva. En caso contrario, es generativamente recursiva. Y bueno, pues sería todo por este video. Muchas gracias.